Buenas tardes. Es un gusto, la verdad, tenía muchísimas ganas de estar casi desde que inició, pero pues Dios tiene sus tiempos, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que Dios tiene el timón de sus vidas? Sin duda, yo toda mi vida he tenido esa convicción y porque es real, Dios guía nuestras vidas. Y bueno, pues coincidió con este primer año, estoy muy contento, la verdad. Y además porque pues será un tiempo en la palabra de Dios, pero la importancia también que tienen estas reuniones, porque el domingo pues vamos a ordenar a sus pastores ya oficialmente, imponiendo las manos y por eso es que estamos muy contentos. Le doy gracias a Dios por la vida de Tony, que junto con su esposa han hecho un extraordinario trabajo pastoral, la verdad. Yo reconozco que no puedo solo, nadie puede solo. Entonces yo estoy muy agradecido con el Señor por el apoyo que ellos han sido para ministrar a los pastores, algunos pastores, entre ellos David y Mireya. Así es que pues agradecido con el Señor. Y gracias que vinieron, porque si no hubieran venido, ¿a quién le predico? ¿Verdad? Entonces, miren, estas tres enseñanzas que voy a dar tienen que ver con el ministerio, con el ministerio pastoral, con el hacer iglesia. Entonces, es algo, va a ser algo especial. Pocas veces he predicado como voy a predicar hoy en este sentido. Yo me voy a estar dirigiendo constantemente a David y a Mireya, pues que son los pastores, conforme a la palabra de Dios. Pero a la vez todos vamos a ser alcanzados por la misma palabra de Dios. Y Dios nos va a alimentar y nos va a bendecir. ¿Están listos? Entonces de eso voy a hablar de que el ministerio no es nada fácil, hermanos. El ministerio pastoral no es nada fácil. Yo tengo sirviendo al Señor a tiempo completo 41 años, voy a completar en unos meses y creo que pues ya sé de lo que hablo. Sí, entonces yo le pido al Señor que me dé gracia para comunicarles a ustedes, porque Él no puede solo tampoco, ellos no pueden solos, ni tampoco ustedes pueden solos, ¿verdad que no? Somos ovejas, tenemos que ser dirigidos, ellos también tienen que ser dirigidos. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias porque tus tiempos son hermosos, perfectos. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos des tu gracia para comunicar tu palabra, que mis hermanos puedan entenderla, pero sobre todo que quede grabada en sus corazones, porque tienes grandes cosas, Señor, para esta congregación. Y estamos muy contentos por lo que hasta este día, en este corto tiempo, Señor, tú has hecho en la vida de David, su esposa, su familia y los que le ayudan en el ministerio. Gracias por cada una de las ovejas que tú has plantado en esta congregación, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer un texto que es donde vamos a tener nuestro texto base. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Dice así, usted me sigue hasta el versículo 10. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestros cuerpos. Fíjense, hermanos, que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, estoy hablando quizás de unos 25 años a la fecha, ha corrido por las iglesias de manera mundial, no es privativo de algún país, y a mí me ha tocado presenciarlo. Ha corrido muchas enseñanzas que no tienen que ver con el Evangelio. Una de esas enseñanzas es acerca de que todo sufrimiento y todo problema viene del diablo, ¿sí? Que los cristianos en general, incluyendo los pastores, los ministros de Dios, deben o debemos de estar libres de las aflicciones, de las cosas que les pasan a todo mundo, porque según esta enseñanza, estamos destinados para la felicidad, el éxito y la prosperidad. Esto suena muy bonito, porque a mí, en mi carne, en mi humanidad, me gustaría que así fuera. ¿A cuánto les gustaría que así fuera? Pero eso no es real. Suena muy bonito, todos desearíamos que así fuera, pero lamentablemente, digo lamentablemente entre comillas, ¿no? Este concepto es errado, no es bíblico. Jesús dijo en Juan 16:33, le estaba diciendo a sus discípulos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si profundizamos en la vida de hombres y mujeres que aparecen en las Escrituras, vemos que efectivamente algunos de ellos tuvieron bienestar terrenal, prosperidad, victorias, etcétera, pero también enfrentaron la aflicción, el conflicto, derrotas, dolor. Personajes como Abraham, piense rápido en Abraham, se diga, ¿no? Cómo Dios lo probó. El mismo José, el hijo de Jacob, Moisés, Jeremías, el rey David, Daniel, ni qué decir de los apóstoles, por nombrar solamente algunos. Cuando hablamos de los conflictos en el ministerio o de las aflicciones en el ministerio o lo que se produce por el solo hecho de ser cristianos, es inevitable, hermanos, hablar de la cruz de Cristo que hemos tomado. Es inevitable. Esto significa que en el ministerio, en el hacer iglesia, tanto ministros como ovejas, pues suceden situaciones que hieren nuestro corazón, ¿sí? Sufrimos los pastores, pero también las ovejas, situaciones de dolor, de agonía, de abandono. La soledad se llega a presentar, la humillación, la calumnia, la incomprensión, e inclusive la traición. Desgraciadamente son cosas que están incluidas en nuestro servicio como ministros, pero también como ovejas. Porque así como hay malos ministros, también hay malas ovejas. Porque en la actualidad yo he visto que todo culpan al ministro, ¿no? Pero también hay cada oveja que parece abeja. Un gran número de pastores, hermanos, ciertamente no están preparados para enfrentar la prueba del ministerio. Por lo que aprendieron en el seminario, por lo que oyen por ahí, ellos no están preparados para enfrentar el desierto y la noche oscura, lo mismo que algunas ovejas. No están preparados para recibir estas cosas, no saben cómo enfrentarlo y entran en un conflicto que muchos de ellos el día de hoy están terminando apostatando y abandonando al Señor. Pero no queremos que esto suceda aquí, queremos que los que se reúnan aquí sea gente entendida. Por eso deben de orar siempre por sus pastores para que sean entendidos, comuniquen todo el consejo de Dios con un equilibrio y un balance para que ustedes crezcan sanos. Así como la alimentación en lo natural tiene que tener su equilibrio, su balance, espiritualmente es lo mismo, ¿sí?
Al descuidar este tema del que estoy mencionando y no estar preparados para enfrentar las situaciones que se presentan, perdón, esto ha provocado, por un lado, en muchos ministros de Dios que abandonan el arado, abandonan a las ovejas. Esto es muy lamentable. Viven frustrados y desanimados, pero también hay gente que deserta del ejército de Dios. Entonces vemos que es una sinergia, es un depender de unos de otros y cada quien haciendo su trabajo y su labor. La falsa enseñanza de asociar a Dios solamente con el bienestar y la prosperidad ha provocado, creado falsas expectativas sobre lo que es el cristianismo y sobre lo que es el ministerio. ¿Sí? En realidad, tarde o temprano vamos a enfrentar situaciones como ovejas simplemente. Las pruebas vendrán a tu vida, las aflicciones, situaciones difíciles, a veces entre ustedes, pero también en la vida ministerial, en la vida pastoral, uno enfrenta muchísimas situaciones. Por eso es muy bueno que sigan haciendo lo que hace después de la alabanza, que oraron por un pastor. Eso es muy importante, eso es bueno. Fíjense, por un lado, cuesta trabajo entender, refiriéndome a los pastores, ¿cómo es que alguien que dejó todo y dedica su vida para servir a los demás? Pues no cualquiera lo hace, la verdad. Y cuesta trabajo pensar que alguien que dejó sus aspiraciones, sus ilusiones, sus sueños, todas esas cosas, que lleva una vida entregada a Dios, una vida piadosa, que busca el bien de los demás, porque el verdadero pastor, y yo creo que ustedes tienen genuinos pastores, siempre buscan y buscarán el bienestar suyo, de ustedes, siempre. Pero ustedes tienen que entender también de allá para acá que somos iguales que ustedes, somos seres humanos. Una cosa es hacer las cosas con maldad, con premeditación, y otra cosa es equivocarse. ¿Entienden? Ustedes pídanle a Dios que les dé ese discernimiento, porque los cristianos de hoy no saben discernir. Hay errores que cometemos los ministros que no son necesariamente, ni siquiera son pecado. A veces es una decisión equivocada, pero no es necesariamente un pecado. Y ahora en estos últimos tiempos se ha dado que la gente juzga muy, muy, muy duro a los pastores. Pero un verdadero pastor siempre va a estar buscando el bien de los demás. Ustedes también tienen que buscar el bien de ellos. Solo tenemos dos caminos para seguir. Número uno, evadir la cruz de Cristo. Fíjense, evadirla, buscar nuestra comodidad, buscar que todo marche viento en popa y que todo sea color de rosa, lo cual es una irrealidad. Pero hacer esto implicaría diluir el mensaje del Evangelio y predicar a otro Jesús que el que está en la Biblia. Entonces, David y Mireya y los que te ayudan aquí en el ministerio, ustedes necesitan predicar al Jesús de la Biblia, no diluir el mensaje, que esa es la constante del día de hoy. El evangelio que hoy se predica es como nada más para agradar a la gente, para llenar los auditorios, cosas de esas. Pero el mensaje del evangelio no siempre es agradable, a veces es de consolación, a veces es de ánimo, pero a veces es de exhortación. Y por eso es que hoy prevalecen muchos motivadores en los púlpitos. Siempre están, no, y tú puedes, y tú puedes, y tú eres grande, y entonces tú sales, ¿verdad? De ahí bien. Pero a la hora de enfrentar los verdaderos conflictos, no sabes cómo hacerle. Por eso es que hay un montón de gente que ha desertado el evangelio. Entonces, por un lado, ese es el primer camino que algunos han tomado. Espero que no sea el que ustedes tomen. ¿Cuántos dicen no? No, de ninguna manera. Y la segunda es tomar firmemente la cruz.
El mensaje de la cruz y lo que es el mensaje del Evangelio. Ahora, si ustedes toman el mensaje del Evangelio, que creo que es lo que han hecho, por consecuencia, esto ya va incluido, ya implica situaciones, porque al predicarse el Evangelio, la palabra de Dios que tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del corazón, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, saca a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Entonces, al predicarse el Evangelio, somos evidenciados. Y una de las cosas es que el predicador, en este caso el pastor o el maestro de la Biblia, tiene un doble compromiso, porque él estará predicando el Evangelio y a la vez, pues él mismo está siendo expuesto, está siendo confrontado. Entonces, predicar el Evangelio, predicar al Jesús de la Biblia, trae como consecuencia cosas que Jesús dijo que vendrían, como persecuciones, calumnias, a veces traición. Hay momentos en la vida cristiana donde entras en escasez, a veces en abundancia. Va a venir incomprensión, ingratitud en algunos, quizás, pero entre todos tenemos que ayudarnos, hermanos. Hay un buen número de etcéteras que vienen como consecuencia de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que saca a la luz las intenciones del corazón. Por eso es que el día de hoy en muchos lugares ni siquiera la palabra pecado se menciona. Una vez alguien me dijo, no, dice, es que tú predicas muy duro. Le digo, uy, no, son bien light los cristianos de hoy. Le dije, no, hombre, imagínate a Juan el Bautista cómo predicaba. Dice, no, es que mira, hablarles de la sangre de Cristo y así. Dice, no, eso me lo dijo un pastor en México. Dice, aquí México que estaba inundado de hechos sangrientos por todos lados, que aparecieron 4 sin cabeza, 7 allá, todos desmembrados, y todo es un sangrerío. Y luego vienen a la iglesia y les hablas de la sangre de Cristo. No. Fíjate nomás. Yo le dije, ¿dónde tienes la cabeza? Nada que ver. Jesús fue muy claro y le advirtió a sus discípulos lo que ellos iban a enfrentar por su nombre. Tenemos que estar entendidos, ¿no? ¿Sí? Esto no debe tomarte, David y Mireya, no debes de tomarlos así como desprevenidos. Ay, yo no sabía que esto, no es parte. ¿Sí? Situaciones que surgirán. Fíjate, Jesús en Mateo 10:24 dijo lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, a él, llamaron Belcebú, dice, ¿cuánto más a los de su casa? Una de las ingratitudes, así entre comillas, del ministerio es que tú, el verdadero pastor está ahí, da su vida y todo, y la gente, el Señor la levanta, pero usó el ministerio, el don o los dones que Dios les dio a los pastores. Pero en ocasiones de buenas a primeras, no, ¿sabes qué? Ya no me gusta y ya me voy. O eso no debería de darse. Se da porque somos egoístas. Pero yo confío en el Señor que al ser predicada la palabra de Dios, esta va a ir formándolos a cada uno de ustedes. Y el proceso de formar un discípulo, hermanos, no es en 4 domingos o no. Miren, el Señor Jesús tardó 3 años discipulando a sus 12 discípulos. Pero cuando Jesús se va, asciende al cielo, ¿ellos ya estaban así al 100%? No. Fue como un curso intensivo de 24 horas que tuvo con ellos. Y si nosotros sacamos cuentas de cuánto es lo que un cristiano promedio en nuestra actualidad
¿Asiste a las reuniones? No, pues hoy los pastores, así cuando hablamos, algunos dicen, no, yo tengo gente bien fiel, van todos los domingos. Ok, todos los domingos. ¿Cuántos domingos tiene un mes? 4. Al año, ¿cuántos domingos serían? 52. Ahora, divide 52 entre 24, que es lo que horas que tiene un día. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos? A ver, los que saben multiplicar rápido. ¿A cuántos días equivale? No, 52. ¿Cuánto dura una reunión generalmente? 2 horas, 2 horas y media, ya, cuando mucho 3. Son ni una semana al año. ¿Ustedes creen que como hoy ha derivado el cristianismo, vamos a ser formados? No, les voy a decir algo, es para toda la vida. Yo todavía veo cómo Dios trata con mis actitudes, con mis pensamientos. Nunca terminará el discipulado. El hacer iglesia es como cuando te casas. Es para toda la vida, ¿no es cierto? Yo cuando iniciaba en el Señor me daba cuenta que había pastores que los cambiaban cada 3 años, cada 4 años. Y yo decía, no, ¿cómo que no? Y a medida que iba creciendo y luego ya me enrolé en el ministerio, pude entender. Yo siempre decía, no, porque yo he hablado con muchos que decían, no, pastor, es tan difícil. Miren, la denominación donde estamos nos cambian cada 3 años. Entonces, tardo como 2 años en ganarme el corazón de la gente, trabajando con ellos. Ya cuando ya estamos haciendo un equipo, bueno, ahora te me vas para tal lugar. Dice, para volver, es como divorciarme y conquistar a otra muchacha. Y lo que no me hace jalón la muchacha. Dice, no es tan difícil. Entonces yo decía, Señor, yo sé que tú me llamaste al ministerio, pero yo nomás quiero una. Así como nomás tengo una esposa, hasta el último día de mi vida, le juré fidelidad. Ya tenemos más de 40 años de casados. Tengo pastoreando la misma iglesia, ya vamos para 39 años. Ya hasta perdí la cuenta, 38. Con la misma iglesia. No, hermanos, hemos pasado de todo. Pero al paso de los años, yo pienso, reflexiono y digo, valió la pena. Las aflicciones, las situaciones, los conflictos, Dios siempre nos ayudó para enfrentarlos y salir adelante hasta el día de hoy. Dios puede hacer lo mismo con ustedes. Un año pues es como un dientito, ¿no? Así una velita, ¿verdad? Tienen mucho por recorrer, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto compartimos la palabra con ustedes para que no los tome por sorpresa. ¿Sí? Jesús le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo, ¿se acuerdan? Cuando él se convirtió y quedó ciego, y le dijo que él le iba a enseñar cuánto iba a sufrir por Cristo en el ministerio. Está hablando del ministerio, por las ovejas. Dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento, Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, el evangelio, y de reyes, y de los hijos de Israel. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré, o sea, a Pablo, cuánto le es necesario, ¿qué? La vida ministerial, hermanos, la verdad que es una vida de mucho sacrificio, de padecimiento, de aflicción. Esa es la verdad. Mira, el versículo 16 en la versión en lenguaje sencillo dice así, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. O sea, Dios fue preparando a Pablo y le hablaba y le decía, mira, vas a pasar esto por causa de mi nombre. O sea, cuando Pablo empieza a vivir sus primeras experiencias en el ministerio, no era un desentendido de que estaba incluido. No, él lo entendió perfectamente, que al hacer la labor pastoral iba a enfrentar todo tipo de obstáculos. Dios iba a probar su fe, iba a probar su
sus actitudes. ¿Se acuerdan que él menciona que tenía luchas en él mismo con el orgullo? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me levantaran demasiado. Dios me dio un aguijón en mi carne y me dolía y me traspasó ese aguijón. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia. Y yo entendí que Dios permitía eso para no ensoberbecerme. Entonces yo les digo, sean humildes, tengan mucho cuidado, no le roben una gotita de la gloria de Dios. Todas las bendiciones que van a recibir, que van a ser muchísimas, atribúyanselas a Dios, porque es por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es una gracia, porque Dios ama a las ovejas, ama a su pueblo, los ama a ustedes. ¿No le dan un aplauso al Señor? Entonces, es de ambas partes. Es como en el matrimonio. Pues el marido dirige, lleva la batuta en la casa, lleva la guía, la dirección, y la esposa apoyando allí para la cría de los hijos, ¿sí? Entonces, fíjate, Pablo entendió perfectamente que la labor pastoral le iba a acarrear, y él sabía que implicaba que iba a padecer, iba a tener conflictos. Y en Hechos 20, versículo 17, cuando él se despidió de los hermanos en Éfeso, miren lo que dice aquí. Es extraordinaria esta escritura. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores que había allí. Cuando vinieron a él, o sea, Pablo, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Qué importante es el buen comportamiento de un ministro. Ese es uno de los retos. Ser ejemplo, el comportamiento íntegro, no abusivo hacia las ovejas, de respeto, es muy importante. Eso Dios lo tiene muy presente para que nosotros los pastores lo hagamos así. Y Pablo no había orgullo aquí en esto, porque se siente en sus expresiones. Dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas, ¿qué dice? Lágrimas. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando inicié el ministerio, bueno, yo tuve la bendición, siempre le doy tantas gracias a Dios, de tener maestros que me enseñaron y un tutor que me enseñaban, pues veían el ímpetu de mi juventud. Casa de Oración la iniciamos cuando yo tenía 26 años de edad. ¿Tú cuántos tienes, David? 36, fíjate, yo estaba más chavo. 26 años, iniciamos Casa de Oración. Y pues estos maestros míos miraban mi ímpetu, mis ganas, pero siempre estuvieron ahí. No, tranquilo. Actitudes que a veces de manera inconsciente uno iba a mostrar. No. Una vez el hermano Pablo Jonte, que fue nuestro tutor de toda la vida, él ya murió casi tenía 100 años cuando se murió, imagínense, un misionero americano. Y él una vez me dijo, ven Chuy, ven, y se me paró enfrente, así me miró a la cara, y me dice, te voy a decir algo que nunca se te olvide. Y digo, ay, cuando hablaba así, a ver hermano, pues sí, diga. Y lo dice, no le robes a Dios ni una gotita de su gloria, ¿me oíste? Y yo, sí, hermano, sí, le oí. Y yo voy a estar ahí cada vez que se te quiera subir. Dice, si el Señor no te lo baja, yo te lo bajo. Y era un hombre bien humilde. Pero yo sabía que me amaba. Y muchas veces me reprendió. Me enseñó. Porque el ímpetu de la juventud es así, somos precipitados, queremos ganar todo el mundo para Cristo y que no sé qué, y no aterrizamos, ¿sí? Entonces Pablo dice, yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Mira, sigo leyendo en el versículo 19, y pruebas.
O sea, él ya sabía, ya Jesús le había enseñado. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, que se volvieron sus acérrimos enemigos. Tú nunca seas enemigo de nadie, ni tú, Mireya. Ustedes no sean enemigos de nadie, pero van a tener enemigos. Pero ustedes no sean rencorosos, no. Ustedes oren por el que los calumnia, bendigan el que los maldice. Siempre, eso es de gran estima delante de Dios, créanmelo. Eso es algo que también el hermano Pablo estaba ahí siempre sobre mí. ¿Cómo está tu corazón? Bien, estoy bien. No. Tu corazón, tus intenciones, tus actitudes, me decía. Ay, hermano, pues examínate. ¿Hay amargura? ¿Hay envidia y celos? Deja que Dios los trate. Siempre estaba allí. Fíjate, en el versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ven, entregado completamente a la enseñanza, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo el evangelio estaba ahí presente? Así deben de ser ustedes. Dice, versículo 22, ahora, he aquí, vean estos textos. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero lean con atención el versículo 23. Salvo o excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Esto es algo interno. Ustedes saben esto, ¿verdad? El Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y sin embargo, se mantuvo fiel. Hubo un momento en su vida cuando pasaron los años y vivió de todo el apóstol Pablo. Y él dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. No, ese es de mis textos favoritos. Es más, casi a diario andan por ahí en mi mente, pasan. Porque yo ya he recorrido, ya voy en la etapa final de mi vida y de mi ministerio. Porque ya rebasé los 60 años. Y yo sé que cuando mucho, ¿cuántos me quedan? Así generosamente. ¿20? Tengo 63, tendría 80, pues ya está. Ya. No, ahorita ya tengo mi plaquita esa de que llego a los estacionamientos y digo, tiene su ventaja. Y ya la cuelgo ahí, me estaciono donde sea, ¿no? Entonces yo pienso y digo, bueno, la verdad tengo que ser realista. Ya voy de salida. Que Dios me dé la gracia para terminar con esas palabras. Fui enseñado a que en el ministerio hay que aprender, como dijo Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado, dijo. Así como para tener necesidad, como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué diferente es el mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, a los mensajes de hoy. Eso no es el evangelio lo que se predica hoy. Hay gente que está predicando, obviamente, pero hay algunos que no y trastornan la fe de los cristianos. Por eso David, su familia, o en este caso Mireya, como también participante del ministerio, y los que apoyan, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Prediquen el evangelio, predíquenlo. Esto es lo único que va a formar a cada cristiano. Pero esto necesita perseverancia, constancia. Yo a veces el otro día estaba hablando con el pastor Toño Ortiz y le decía, oye, ¿qué cosas hemos hecho así como que ahora las reflexionamos y lo volvería a hacer? Porque era el momento en que teníamos, al ser probada la fe, teníamos que responderle al Señor. O sea, puedo contarles muchos testimonios, pero ya no sería la palabra de Dios, sería el resultado del evangelio, pero es mejor
enfocarnos en la palabra de Dios. Y Pablo decía, el Espíritu me da testimonio, es algo interno, diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, en el ministerio. Fíjense, un cristiano notable de fines del siglo XVIII dijo lo siguiente, escúcheme con atención, dijo: el ministerio es un asunto que agota el cerebro, impacta el corazón, o sea, de manera física, decía él, y desangra la vida de un hombre si lo atiende como debe hacerlo. Wow. O sea, este hombre sabía lo que era el ministerio. El día de hoy no quieren andar en cruceros y qué sé cuánta cosa anda. Y de sufrimiento viene una prueba y te reprendo, Satanás. O sea, nada que ver, hermanos, nada que ver. Ese mismo cristiano de fines del siglo XVIII, más bien XIX, él tenía un seminario en Europa, en Inglaterra, y él cuenta en una de sus obras, de sus libros que él dejó escritos, él decía que cuando venía un candidato a su seminario para ingresar, prepararse para ingresar en el ministerio, dice, yo me tomaba el tiempo y lo llamaba a mi oficina y le decía, siéntate ahí, y lo sentaba enfrente de mí. ¿Así es que quieres servir al Señor? Sí, con todo mi corazón. ¿Hasta qué grado y qué nivel tú quieres servir a Dios? Lo que sea, no me interesa. Mi corazón arde en fuego y junto con mi esposa para servir al Señor. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Estás dispuesto a sufrir escasez? Bueno, pues sí, pero ya titubeaba, ¿no? ¿Estás dispuesto a que te calumnien sin razón? ¿Cómo? Dice, sí, porque va incluido aquí en el ministerio. Bueno, ¿estás dispuesto a...? Y le decía todo lo, entre comillas, lo negativo, entre comillas, que nadie quiere escuchar. Y él decía, este pastor, si yo veía que el candidato al ministerio me contestaba con decisión, sí, pastor, ¿estás dispuesto aún a derramar lágrimas? Sí, pastor. Dice, cuando yo veía que no titubeaban, los dejaba entrar al seminario. Cuando miraba que no, pues ay, no pensaba, todo eso. Pues es que yo lo veo a usted, no, mijito, me ves a lo mejor con traje y una corbata. A mí este traje me lo regalaron, pero no, es que yo lo veo a usted, no, pero no conoces el ministerio. Cuando yo miraba que titubeaba, no, ¿sabes qué? Mejor estudia leyes, estudia ingeniería, no estás apto para el ministerio. En Hechos 20:24, siguiendo con el mismo texto que estoy leyendo, mira lo que dice, porque dice que el Espíritu le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Mira el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, no dejo que me quite la atención. No permito que estas cosas que pues a nadie le gustan, pero que yo sé que van implícitas en el servicio a Dios, me distraigan. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y terminar también, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Yo no tengo la menor duda que ustedes tienen un llamado. Miren, ¿cuántos años tengo que nos conocemos? Como 8 años, ¿verdad? Pero una vez tú me comentaste que eras un niño y yo visitaba la iglesia donde te reunías, ¿verdad? Pues yo era un niño, yo me acuerdo que ibas. Y luego ya me lo encontré por acá. Y cuando yo los conocí a ellos, esto es algo que nunca te lo había dicho. Dios, es que es algo que al correr de los años, Dios te va mostrando cosas
que al principio no entiende uno. Yo me acuerdo cuando llegaban, una vez llegó un hombre de Dios a la congregación donde yo me reunía y empezó a predicar. Yo estaba así como en la tercera fila y me miraba. Ese era un profeta, pero de los de a de veras. No era de esos de plástico, no era de los de a de veras, de esos que sí decían y se cumplía. Y me miraba, ya estaba viejito, como de unos 90 y tantos años, y predicaba bien tremendo, muy amigo del hermano Pablo. Leland Davis se llamaba. Entonces se me quedaba mirando, dice, tú, me dice. Y yo dije, híjole, porque yo lo había oído ministrar. Ponte de pie, me dice, porque tengo una palabra para ti. Mira, hermano, cuando me estaba diciendo lo que me dijo, yo dentro de mí, yo estaba así de pie. Yo dije, no, este viejito, no, aquí sí se equivocó. Porque dice que Dios, mientras predicaba, Dios le estaba mostrando. ¿Saben qué le estaba mostrando? Todo lo que hoy Dios, por su gracia, nos ha permitido hacer. Todo. Increíble, hermanos. Yo dije, no, este viejito, ay, Señor, sabe, a lo mejor Entonces, cuando yo los conocí a ellos, que platiqué, Dios me habló de ellos, a ellos los voy a usar. Y bueno, han pasado algunas situaciones por allí. Yo nunca tuve duda de que Dios cumpliría su propósito. Y aquí está. Esto para mí es algo muy, muy importante. Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Tienen un ministerio, están jóvenes, pero no desmayen. Dios siempre va a estar con ustedes, no los va a dejar. Era inquebrantable la decisión de Pablo de seguir adelante, hermanos. ¿Lo vemos aquí, sí o no? Era inquebrantable. No le importó lo que le pudiera suceder. Nada lo iba a desviar de la tarea que el Señor le había encomendado. Nada. Y mi oración, nuestra oración es que ustedes tengan esto muy firme en su corazón, que nada los haga tirar la toalla, como se dice por ahí, no. Una vez leí un episodio en la Guerra Civil Española, donde en una batalla, algunos de una guarnición que había ahí, que estaban siendo acribillados, derrotados, uno de los soldados empezó allí a decirle a otros, no, hay que rendirnos. Pero uno de esos soldados dijo lo siguiente, cuando los oyó y le llegó el mensaje que estaba corriendo, él dijo, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Bueno, cuando yo leí esto y asociándolo con Pablo, lo que dijo, es como si Pablo hubiera dicho, yo prefiero morir de pie predicando y defendiendo el Evangelio que vivir de rodillas, rendido ante el mundo. Y eso le hizo enfrentar las dificultades del ministerio pastoral. Vamos a la escritura rápidamente que leímos al principio, de 2 Corintios 4:7. Dijo Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ok. El tesoro es el Evangelio, ¿sí? Y los vasos de barro, pues somos, en este caso, son los ministros que predicamos el Evangelio. Mira, una característica de los vasos que usaban la gente común en aquellos tiempos es que eran vasos, los que se usaban en los hogares, ¿sí? Eran de barro, no eran de mucho precio, no eran vasos elegantes, eran frágiles. Frecuentemente estos vasos se quebraban y eran sustituidos así muy fácil, como cuando se te rompe hoy un vaso, que te cuesta a lo mejor 50 centavos de dólar, qué sé yo. Se quebró, ya lo agarras y ya agarras otro, ¿sí? Esto habla, cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, se refería a ellos. Somos así. Esto habla que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Nosotros somos de barro, ¿sí?
Pero el día de hoy parece que es lo contrario. Juzgue usted. Se tiene en alta estima al mensajero y el mensaje se menosprecia. O sea, con que me haga reír, con que cante bonito, ya con, es algo bien bendecido. Entonces, la gente va a ver al personaje, va a ver al vaso de barro. El mensaje realmente no les interesa. ¿Sí? Hoy el tesoro son los mensajeros y el mensaje es de barro. Es frágil, débil. Estos son líderes con pies de barro que tarde o temprano caen fácilmente, porque el barro se rompe muy fácil. Ahora, ¿para qué depositar un tesoro tan precioso en vasos tan comunes y frágiles? La respuesta nos la da en el versículo 7 mismo, en la segunda parte. En la primera fue, tenemos este tesoro en vasos de barro, y nos dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la versión al día, dice esta parte del versículo 7, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios, para que la gloria sea para Dios y nunca para nosotros. Constantemente la gente, en su gran mayoría, no sabe, aún las ovejas, fíjate, ¿cómo se da el asunto? No saben cómo acomodar las cosas, lo espiritual, como Pablo le dijo a los corintios, acomodando lo espiritual en lo espiritual, y no saben acomodar lo espiritual en lo espiritual. O sea, ven al pastor que los ministra y ellos se sienten bendecidos, pero ellos, generalmente la oveja, y aquí es donde ustedes ahora, es para ustedes esto, ustedes tienen que aprender a respetar a sus pastores, pero tener conciencia de que son de barro, como ustedes también. La gente siempre se va, se deslumbra y termina teniendo actitudes que no le agradan a Dios. Miren, una vez en Sudamérica, allá por los años 90, donde se hacían eventos pero súper masivos de alabanza. Yo me acuerdo en ese viaje, según el conteo, porque se hacían en puros estadios, se llenaban los estadios. El estadio de River Plate, eso fue en Argentina, se llenaba, el de Boca Juniors se llenaba. Miren, según las entradas, o sea, la gente que había en los estadios, en un mes entró más de 1 millón de personas en los estadios. En Buenos Aires, una noche íbamos a ministrar. No, las multitudes, hermanos, bien tremendo. Entonces, cuando vamos entrando por un lado del estadio, la gente, ¡ay, hermano Chuy, hermano! Ay, a los que ya íbamos, ¿no? Pero se empezaron a desbordar. De tal manera, fíjense, que la gente nos empezaba a tocar y le hacían así y luego se untaban. Ustedes dirán, está exagerando. Dios sabe que no estoy mintiendo. Miren, yo empecé a manotear. Quítese. ¿Qué les pasa, hermano? Así, no, miren, no, hermanos, ese es un extremo. No, somos de barro. No hagan ídolos, porque el Señor no tolera ídolos junto a Él y los derriba. Mi congregación, por siempre, toda la vida, hermanos, no me hagan un ídolo, véanme como ustedes. Miren, también lo han agarrado, que si los que han ido para allá, que conocen cómo es ahí, la gente me dice Chuy, los niños, hola Chuy. De verdad, no, yo no siento una falta de respeto, no, porque yo siento una familiaridad. Pero el otro extremo es no expresar nada. No, hermanos, tienen que agarrar un equilibrio. Porque así como ustedes se ponen tristes, a veces también ellos están tristes.
Así ustedes a veces necesitan una consolación, una palabra, también ellos van a necesitar una palabra. Para que no se vayan a los dos extremos. Hay que tomar un equilibrio. Mira, una vez yo andaba con una situación y luego me tocaba ministrar ese domingo. Entonces iba a empezar la reunión y yo entré al auditorio por una puerta que está así del lado derecho. Y voy entrando y me encuentro a un niño como de unos 10 años. Ahí nació, yo lo presenté al niño. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Y le hice una caricia y me dice, pastor, le quiero decir algo. Y me mira así, dime, hijo. Dice, Dios tiene todo bajo control. Así me dijo, el Señor me dijo que te dijera, pastor, que no te preocupes, que Él conoce la situación y que Él la va a arreglar, pero tú tranquilo. Y se va corriendo. No, mire, no me derrumbé allí, nada más porque pues como que no quedaba, ¿no? Allí porque diciendo, ay, se nos desmayó el pastor, ¿verdad? Todavía no empezaba. Pero no, ya dije, no, qué increíble. No hace mucho estaba en una situación y Señor, yo oraba, Señor, dame sabiduría, dame una palabra. Y luego alguien me manda un WhatsApp. Me dice, pastor, Dios me dijo que le mandara este texto. No, cuando lo leí, y, ay, Señor. O sea, a la vez ellos correspondiendo. Lo acabo de leer y me entra otro mensaje. Y lo abro y era el mismo texto. Pero ahí no quedó el asunto. Justo allí en el momento entra un tercer mensaje, hermanos, era el mismo texto. Esto fue de las ovejas. Pues yo durante casi 40 años dándoles palabras, orando por ellos, todo. Pues también Dios quiere usarlos a ustedes en algún momento. Esto es algo maravilloso, esto es algo bueno delante de Dios, para que no se detengan, ¿verdad? La gente que pastoreamos, pues a través de los años repitiéndoles estas verdades, muchas veces vienen conmigo y me dicen, siempre me dicen algo así, parecido, dicen, pastor, sabemos que no te gusta, dice, pero te lo voy a decir. Y muchas veces me han dicho palabras bien confortables, que animan el corazón, que dan un consuelo. Cosas como, pastor, el trabajo que ha hecho por tantos años no ha sido en vano. Dice, mire, todos mis hijos aquí nacieron, usted me casó. Mira, ya son profesionistas, aquel ya es hasta pastor. Ay, no, de veras. No, es algo, vale la pena. Esto, pues, con el entendido de que hemos pasado situaciones, pero a la vez nos han hecho crecer juntos. Y de eso se trata, hermanos, que crezcan juntos. Entonces, hay que entender que hay una diferencia enorme entre el tesoro, que es el Evangelio, y los vasos de barro. Seguimos siendo de barro. Si Cristo hubiera escogido a ricos y famosos para ser sus apóstoles, hermanos, sin duda que el triunfo del Evangelio no se lo hubieran atribuido al Señor, sino a estos hombres ricos, poderosos, famosos y exitosos. En realidad los apóstoles escogidos por Jesús eran comunes, como nosotros. Somos gente común. Pero Pablo fue más allá y dijo en 1 Corintios 1:26, dijo lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. A ver, ¿hay algún premio Nobel aquí entre nosotros? No, ¿verdad? Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí la palabra nobles en el griego habla de familias de alto rango. ¿Habrá aquí algún sobrino de la reina Isabel de Inglaterra? No, pastor, yo vengo de Arandas. Por cierto, vi allí un restaurante Arandas, no sé qué venden ahí, postres o no sé qué. Pues han de ser esos dulces de por allá, no sé.
Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Lo qué? Lo necio, para avergonzar a los sabios. Ahora, la palabra aquí necios, fíjate qué cosas, viene de un término griego, moros. Esta es la palabra que se traduce por necio, pero significa alguien que es torpe, lento, alguien que es de torpe aprendizaje, alguien que, pues que nadie pensaría en que podría hacer algo para Dios. Eso es lo que escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, o sea, gente que no tiene recursos de ninguna especie, ni, en fin, dice, esto débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado, lo que no tenía valor. Lo vil del mundo es gente sin fama, sin reputación. Escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una versión dice, para que ante Dios nadie se sienta orgulloso de sus atributos y virtudes. Fíjate, el día de hoy se escogen a líderes, pastores, conforme a la proyección física que ellos tengan. Yo sé de lo que estoy hablando, yo sé que para algunos suena medio extraño, pues si ustedes supieran que cuando se inicia una iglesia, cuando se habla, repito, yo sé lo que les estoy diciendo porque yo lo he presenciado eso, nosotros no tenemos esa manera de pensar porque pues así no debe ser, pero yo he escuchado, y a veces a mí me han preguntado, y he escuchado que dicen, mira, a los sugieres agarra a los más guapos, y las de las hermanas las más bonitas, porque esa es la proyección cuando la gente llega por primera vez. Dicen, ay, qué imponente está aquí, parece Televisa. ¿Se imaginan ustedes? Un predicador dijo, no, fíjate, dijo, no, la gente que tiene algún defecto físico yo no la tomo en cuenta. No, ¿hasta dónde hemos caído? No, ni se les ocurra. Miren, un tiempo atrás teníamos como una de las edecanes a una hermanita que tenía una pierna más corta que la otra. Tenía un zapato así, no le miento, de una plataforma, y el otro zapato normal. Tenía una pierna mucho más corta que la otra. Aparte de eso, ella le dio una enfermedad que tenía como si fueran verrugas, yo no sé qué enfermedad, y su cara la tenía así llena. Y una vez llegó y me dijo, miren, era una dulzura esa muchacha. Y una vez se me acercó, pastor, yo quiero servir al Señor. Sirve al Señor. Dice, pero yo quiero recibir a la gente. ¿Podría? Así como, claro que sí, le dije. Y uno de ellos dice, claro que sí. Y la contacté con el encargado en ese entonces de los edecanes, ¿no? De los cujieres. Y ya le dieron su preparación. Y miren, yo le dije al que ministraba, y le dije, ponla en la entrada principal. Claro que sí. No sé si ustedes la llegaron a conocer. Mira, hermano, la gente, todo el mundo la quería. Su aspecto, si tú la hubieras visto, no, hombre, olvídate, no calificaba para todos estos. Porque su aspecto físico no era lo que hoy se maneja. Pero era tan dulce cuando recibía a la gente, la gente la quería mucho. Y yo lo miraba, la abrazaban, le daban un beso. Ay, mira, te traje este regalito. Ay, muchas gracias. Y los recibí, y así estuvo varios años. Y después, pues eso hará unos 25 años, qué sé yo. Pero después empezó a dar todo ese rollo. El mundo se nos ha metido bien feo, hermanos.
No, ¿qué acaso el Señor no tomó de lo más vil? Y para que me entiendan, lo más feo del mundo. Miren, por allí hace tiempo alguien me compartió esto que les voy a leer, muy interesante, de cómo el mundo selecciona a sus líderes. Mire, está bien interesante. Es como una carta responsiva, es entre la ironía y el sarcasmo, este escrito. ¿Sí? Y yo lo tomé para ilustrar lo que estoy compartiendo. Es una carta que le enviaron a Mr. Jesús de Nazaret. Fíjese lo que dice. Mr. Jesús de Nazaret, gracias por habernos confiado el currículum vitae de los 12 hombres que usted ha elegido para puestos de responsabilidad para la nueva organización que llevará a cabo tan grandiosa empresa que usted va a realizar en Israel. Nótese el sarcasmo, ¿no? También la ironía. Dice, los hemos sometido a cada uno de ellos a una serie impresionante de pruebas. Y los resultados han sido codificados por computadora. Además, hemos realizado una entrevista personalizada con nuestro psicólogo y consultor en aptitudes óptimas de marketing, imagen, gestión de empresas exitosas, etcétera, etcétera. Mire usted, Mr. Jesús, nuestro despacho llegó a la conclusión de que la mayoría de sus candidatos carecen de experiencia y apenas tienen formación y aptitudes, pues para el giro de la empresa que usted tiene previsto lanzar. Mire usted, Mr. Jesús de Nazaret, a sus candidatos les falta espíritu de equipo. Continuamente discuten entre ellos. Le recomendamos continuar su búsqueda para descubrir otros candidatos que tengan mayor experiencia y cualidades aptas para la empresa que usted va a llevar a cabo en Israel. Por ejemplo, mire, Simón Pedro. Ese hombre es muy inestable emocionalmente. Es muy cambiante en su estado de ánimo. Es demasiado terco. Es muy impulsivo. Lo va a meter en problemas en su empresa. Y para ser un líder como usted lo propone, pues como que no califica. Su hermano Andrés no tiene verdaderamente ningún don especial para asumir responsabilidades. No califica. Mire, hay dos hermanos, uno Juan y Santiago, los hijos del tal Alfeo. Bueno, estos, dice... Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, promocionan, dice, se la pasa promocionando su interés personal por encima del interés colectivo. No, mira, hay un Tomás, no, ese es un incrédulo consumado. Dice, imagínese, usted lo quiere poner como uno de sus líderes y no cree en el proyecto. Dice, bueno, hay otro, Mateo. Es una figura que, o sea, Mateo es un hombre, dice, que está en la lista negra de la falta de honradez en el manejo de las finanzas. Yo que era cobrador de impuestos, ¿no? Felipe, bueno, ni siquiera ha terminado de conocerle a usted lo suficiente como para embarcarse en esta aventura. Bartolomé, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, Tadeo y Simón el Cananeo son muy reservados y retraídos, ¿no? Dice. Sin embargo, dice, de la incompetencia de todos estos, hay uno de sus candidatos que tiene grandes posibilidades. Es capaz, imaginativo, apto para cerrar tratos, tiene un sentido de desarrollo para los negocios económicos, es muy hábil, se sabe relacionar muy pronto con los poderosos, con los influyentes de Israel. Por ello le aconsejamos tomar a Judas Iscariote como su administrador. Que sea su brazo derecho. Es el más motivado, es el más deseoso de éxito y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas y contundentes. Del resto de candidatos es mejor que se desprenda usted lo antes posible.
Bueno, le deseamos mucho éxito en su nueva aventura con nuestros mejores saludos. Atentamente, consultora de empresas exitosas, la Nueva Jerusalén. Así escoge el mundo. Y luego lees la Biblia. Ese es el asunto, que el mensaje de la Biblia así como que no es simpático. Porque el mensaje de la Biblia no infla el ego. Te lo destruye. Por eso los mensajes que inflan el ego el día de hoy tienen mucho éxito. Abarrotan por todos lados. Pero el mensaje del Evangelio es que tú eres de barro, eres lo vil y menospreciado, lo que no es. Ay, no hable de eso porque baja mi autoestima. Estos vasos de barro experimentaron la excelencia del poder de Cristo. Volvemos rápidamente para irnos al final. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego empieza a narrar en lo que todo lo que conllevaba el ministerio y la vida cristiana. Dice que estamos atribulados en todo. La palabra atribulados aquí viene de un término griego de donde se deriva la frase prensados como uvas, así como cuando hacían el vino, prensaban las uvas, las machacaban. Somos machacados. Es la palabra griega que describe el camino angosto que Jesús habló, ¿se acuerdan? Que angosto es el camino que lleva a la vida, pero espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición, donde cada quien hace lo que quiere. No, hermano, la iglesia, el hacer iglesia, no significa que la oveja o el asistente o el creyente, el cristiano, va a asistir, pero va a hacer lo que quiera. No, hermanos, no, entiendan eso, por favor. Tampoco el pastor o los pastores van a hacer lo que quieran, sino que todos vamos a hacer, ¿qué? Dígalo en voz alta, la voluntad de Dios, que está expresada en las Escrituras, todos juntos. Mira, haciendo un espacio allí en 2 Corintios 4:8, nos vamos al capítulo 7 de 2 Corintios 7, versículo 4, y luego volvemos al capítulo 4, versículo 8. 2 Corintios 7, 4. Pablo dice: mucha franqueza tengo con vosotros. Fíjate cómo hablaba con franqueza. Mucho me glorió con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Ahí había pasado la otra parte. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este es uno de los grandes misterios. ¿Cómo es que en medio de la tribulación el cristiano se le es dada la gracia para a la vez estar gozoso? Es uno de los grandes, entre comillas, misterios de la vida cristiana. ¿Sí? Versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En otras palabras, en la vida de la iglesia, que hoy cumplen un año, o en estos días cumplen un año, va a haber todas estas situaciones, van a tener momentos de gran victoria, donde el gozo, la alegría se va a desbordar, donde la paz, ustedes van a ver la bendición de Dios, van a ver crecer a sus hijos en los caminos del Señor. Va a haber, pero también va a haber situaciones. Algunos se van a desviar, otros se van a rebelar. Procura que no seas tú. ¿Me explico? Procura que no seas tú. Examina tu corazón delante del Señor y sean humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y dice, aquí nos consoló, Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, que era un hermano muy amado por Pablo. Volviendo a 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
O sea, no agobiados, no estamos aplastados, no estamos abatidos, así que ya, no. Estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros significa sin saber qué hacer en ocasiones. Así les va a pasar. Les va a pasar, David. A ti como pastor, así a nivel familiar, que te vas a encontrar en ocasiones con que no sabes qué hacer. Así como Moisés, cuando estaba enfrente del Mar Rojo, que venían los egipcios atrás y estaba con su vara que simbolizaba la autoridad y no sabía qué hacer, y de pronto voltea con el Señor y le dice: Señor, vienen los egipcios. No me hables a mí, no, extiende tu vara, camina hacia adelante. Ahí están los retos de la fe. Pero siempre miren al Señor. Así como Josafat, cuando estaban los enemigos, que dice, y empezó a orar y dijo: Señor, pero a ti miramos, a ti mira nuestros ojos. Dios siempre va a estar allí, no los va a dejar. Dejo de predicar si Dios los abandona. Fíjense lo que dije. Dejo de decir lo que digo si Dios los abandonara. Dios es fiel. Nosotros somos los que lo abandonamos. Nosotros somos los que nos rebelamos. Pero Dios no es así. Él es bueno y paciente y misericordioso. Y cuando Él tenga que ser paciente con usted, lo va a hacer porque Él es paciente. Cuando Él tenga que consolarlos, lo va a hacer porque Él es el Dios de toda consolación. Cuando tenga que dar disciplina, también va a sacar y va a dar varita. ¿Cuántos van a aceptar la disciplina? ¿De veras? Porque Dios al que ama y azota o reprende, forma a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son sus hijos? Entonces hay de todo en la casa del Señor. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Fíjate, esta palabra desamparados significa no abandonados en el conflicto. ¿Por qué Pablo hablaba así? ¿Por qué los primeros cristianos eran como eran, hermanos? ¿Por qué eran tan sólidos? ¿Saben por qué? Número 1, porque se les predicaba el evangelio. Y número 2, porque lo obedecían y lo vivían. Esa es la gran diferencia de los primeros cristianos a los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy, a la primera. Miren, permíteme hacer esto que nunca hago, pero escuche este correo. Mire, a ver si lo encuentro aquí rápido. Hago esto, aquí está. Fíjese, he buscado mucho a Dios de diferentes formas, siempre buscando a ese Padre amoroso que jamás va a querer que suframos y que nos ama. Pero con estas explicaciones de la Biblia, siento que a veces Dios no nos ama tanto como pensé. Porque permite cosas que nos afligen, a veces hasta según lo que predica usted, permite que Satanás haga de las suyas. Y eso nos hace sufrir. Es como permitirle a un ex amigo que se meta en mi familia y haga sufrir a mis hijos, que son lo que más amo. No, yo no quiero nada con ese Dios. Híjole, ¿por qué llegó a esta conclusión esta señora? Es lamentable. ¿A quién está escuchando? O sea, ¿quién la está alimentando en la palabra de Dios para llegar a semejante conclusión? Ahí está el punto. Entonces, vean estas escrituras. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Todos esos cristianos del primer siglo recordaban constantemente la promesa de Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquellas inolvidables palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nunca los engañó, les dijo que iban a venir esas cosas. Vuelvo a 2 Corintios 4:9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. O sea, no estoy en la ruina total, no estamos aniquilados. Pablo estuvo muchas veces a las puertas de la muerte. La muerte era como una compañera o alguien que iba bien cerquita de él durante casi todo su ministerio desde que inició. Sin embargo, él dijo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Para mí el vivir es Cristo, dijo, y el morir es ganancia. Termino leyendo versículo 7, pero tenemos 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estoy retomando el texto. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pablo decía, yo tengo las cicatrices de mi ministerio. O sea, era literal. Todo lo que había él vivido. Él había participado en los sufrimientos de Cristo. Las aflicciones, hermanos, en la vida cristiana y en el ministerio son parte de ser, por el hecho de ser la iglesia del Señor. No los tome por sorpresa, pero siempre mantengan la humildad. Porque miren, hermanos, yo se los puedo decir, los problemas que surgen en la iglesia se pueden arreglar si nos disponemos con humildad. Reciban la enseñanza, la exhortación, la disciplina, a la cual también nosotros estamos sujetos. No crean que no. Ellos tienen a quien darle cuentas, al Señor primeramente, pero también nosotros estamos viendo que guarden el depósito que se les ha confiado para que no se vitupere el Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Termino leyendo Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que ya os he dicho. Acuérdense, nunca se les olvide, hermanos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No dejen que nada los distraiga. No pierdan su tiempo en las amarguras, en todas esas cosas que nos distraen. Ustedes sigan adelante, amando al Señor. Y como Pedro dijo en su primera carta, ámense unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y al correr de los años, hermanos, muchos de ustedes serán testigos, si permanecen fieles, que valió la pena caminar en los caminos del Señor. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Pablo es, digamos, el ejemplo clásico de cómo un ministro se enfrenta pues a lo difícil del ministerio. No es nada fácil, hermanos, la verdad. Por eso la Biblia dice a los hermanos, dice, hermanos, dice, sujetaos a vuestros pastores.
Así dice, lo han leído en Hebreos, ¿no? Porque ellos velan por vuestras almas. Dice, porque ellos van a dar cuentas. O sea, yo voy a dar cuenta junto con los demás pastores, pero yo principalmente como el pastor ahí titular, o no sé cómo llamarlo, o que inició la obra. Yo voy a rendir cuentas delante del Señor de cómo traté a las ovejas del Señor, que el Señor me encomendó, si las cuidé, si las alimenté con la palabra, o si abusé de ellas, o si les quitaba su dinero. Hay muchos pastores y predicadores, no sé dónde tienen la cabeza. Nunca reflexionan que un día van a dar cuentas al Señor. La verdad que a mí me impacta mucho cuando los oigo hablar, los veo actuar. Cuando los veo que hacen lo que hacen, digo, bueno, de plano hay dos respuestas aquí. O no están convertidos y son gente infiltrada ahí, que están de alguna manera en el ministerio, porque yo los he oído hablar. Una vez estábamos en una cena ahí, había muchos pastores, había muchos cantantes. Entonces llega un cantante bien famoso y saludó a todos y le dijo a uno, oye, fíjate que voy a ir a ministrar a Colombia, dijo. Ah, pues qué bueno, le contesta el otro. Y pues todos estábamos oyendo ahí. Y luego le dice, ¿y con quién vas a ir? Y mencionó él, no, pues con fulano. No, con él no vayas. Contacta a fulano, él paga mejor. ¿Qué estás diciendo? No, bueno, el Señor me dio el don para explotarlo. Híjole, ¿vas a explotar tú? Así se manejan, hermano. Hay mucha bajeza, muchas cosas, pero un día van a dar cuentas al que juzga con justicia. Todas esas cosas, hermanos, no tienen cabida en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y no tanto estoy diciéndolo para juzgar así de una manera drástica, sino para que vean la realidad de las cosas y aún oremos. Yo me acuerdo que hace unos años yo estuve orando por una persona muy conocida, que fuimos amigos en un tiempo, y yo oraba y lloraba. Y un día el Señor me dijo, ya no ores, porque no te voy a escuchar. Y yo me turbé, porque dije, no, ¿cómo? Este es el diablo, dije. Dice, no, y me llevó ahí a Jeremías, lee Jeremías. Y empecé a leer Jeremías, y en un momento él estaba orando por Israel, y Dios le dijo, ya no me pidas más por este pueblo rebelde, que no quiere nada conmigo, porque no te escucho nada, deja de orar. Yo dije, ay Señor, y fue clarísimo, y me costó trabajo, pero Dios me estaba diciendo. Pasaron como 4 años, 3, 4 años, y un día me dijo, ahora vuelve a orar por él. Y dije, no, pues yo no discutí. Y hasta la fecha tengo años pidiéndole al Señor. Pues yo he sido testigo de cómo ha habido mucha gente que se ha desviado, incluso amigos míos del ministerio. Y es algo muy doloroso, porque yo sé que el final que van a tener va a ser un final de muchas lágrimas, pero no lágrimas por haber servido a Cristo, sino de lamentación y frustración. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, no recibir esas cosas. Y número 2, orar por si alguno hace volver a un hermano que se desvió del camino, dice, algo grande está haciendo, librará de muerte un alma. Entonces, Pablo decía en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Fíjate nomás, qué corazón, ¿no?
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miremos al invisible, hermanos, para que cuando llegue el día en que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros, digamos como Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos quieren unirse en esta oración? Tómense de las manos. Nunca olviden, es una sinergia entre el pastor y ustedes, entre ustedes y el ministerio. Que cada quien haga su trabajo, amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este primer año en el que, a pesar de tan corta edad, ya han tenido sus situaciones que los han hecho llorar. Algunos quizás se han desanimado de ver cosas que no debieron de haber sucedido, pero que sucedieron, pero que tú tampoco las escondiste, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ubique y nos traiga conciencia, Señor, de lo que se trata ser un ministro. Danos entendimiento, todo el pueblo del Señor. Pídele al Señor: Señor, dame entendimiento para comprender, si no en toda su dimensión, comprender en algo el ministerio pastoral, para ser alguien que no sea una carga, sino ser de bendición, apoyando la obra, apoyando a mis pastores, orando por ellos, en ocasiones dándoles una palabra, a veces viendo por sus necesidades. Y Señor, que los pastores siempre estén preocupados por el bienestar espiritual de tu pueblo, Señor. Oramos por sabiduría, un corazón pastoral para David y Mireya y los que ya sirven en esta congregación. Derrama, Señor, de tu gracia para que los dones que has dado a cada uno sean ejercitados, Señor, para edificación del cuerpo. Te damos muchas gracias, Señor, por este primer año de vida como casa de oración, Señor, en esta nueva etapa, con una renovada y un renovado compromiso y entendimiento, Señor, de lo que es tu pueblo, Señor, la iglesia, el ministerio. Derrama tu gracia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y sobre David, su esposa, y los que apoyan ya enseñando, ministrando, orando. Gracias, Señor, porque les esperan grandes bendiciones. Porque no todo es aflicción y prueba, no, también hay recompensa terrenal aquí mismo, donde empezamos a ver la madurez de tus discípulos, de tus hijos, Señor. Empezamos a ver cómo empiezan a dar fruto. Es algo maravilloso, es una recompensa aquí en la tierra, cuando uno empieza a ver el resultado, Señor, del esfuerzo de permanecer fieles en tu palabra, Señor. Tu gracia sea derramada, Señor. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y pide por él. Dile: Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, que ninguno de nosotros se desvíe, que ninguno de nosotros, cuando sea tentado o atacado por el enemigo, que la rebelión, Señor, sea rechazada en el corazón de mi hermano. Que seamos de bendición. Esta ciudad, este país necesita mucho del cristianismo genuino. Y queremos, Señor, honrarte con nuestra vida. Bendice a mi hermano, Señor. Guárdanos. Guárdanos de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor. Que siempre que vengamos a este lugar recibamos palabra tuya, Señor. Aliento. Y que cada uno de nosotros participe haciendo lo que le corresponde a cada uno.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Sigue orando, hermano.